Shalom Alejem para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es nuevamente un placer estar con ustedes en la segunda parashá de nuestro nuevo ciclo anual. Estamos en el año 5779 y estamos en nuestra segunda parashá titulada Noach, que realmente significa descanso. Esta hermosa parashá o hermosa porción de la Torá la encontramos en el Sefer de Bereshit, conocido por la Reina Valera como Génesis, capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 11, versículo 32. Entonces, hablemos un poco acerca de esta hermosa parashá, teniendo una introducción, un vistazo general de esta parashá. Y entonces un vistazo general sería que Noah, un varón justo que caminó con Elohim, el Eterno decide traer el diluvio sobre toda la tierra y empezar de nuevo el mundo con 8 personas. O sea, Noah, su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres. Noah construyó un arca para escapar del juicio inminente. El Eterno trae el diluvio sobre toda carne. Y todo lo que está en la tierra perece. Noah guarda pacientemente en el arca y finalmente sale de ella cuando la tierra termina de secarse por completo. El Eterno establece un pacto con Noah y da leyes para él y su descendencia, o sea, para toda la humanidad. Recordemos que los 3 hijos de Noah son los 3 brazos de la cual se pobló toda la tierra y entre las cuales pues se conocen las 70 naciones. Le dio leyes, o sea, para todas las naciones, ya que el pacto lo hizo con los hijos de Noah, con Noah primero y luego con sus hijos, y dice la Torá, y con la descendencia de ellos. Entonces Hashem entregó una Torá para todas las naciones, conocida por muchos círculos como los mandamientos noajidas, haciendo referencia al pacto de Noah. Y estos pactos son para que vivan rectamente delante de él. ¿Quiénes? Los descendientes de Noah. ¿Y quiénes son? Toda la humanidad. Hashem los bendice para que se multipliquen y puedan poblar la tierra y se forman las naciones que se convirtieron realmente y se conocen en el hebreísmo como las 70 naciones. También encontramos aquí Nimrod se levanta y funda Babel y Nínive. Luego una gran rebelión se da en Babel y tienen que intervenir ángeles que deben bajar para confundir sus lenguas. La Torá le da mucho énfasis a la línea de Shem, o sea, el hijo de Noah, del cual viene Abraham, el padre del pueblo hebreo, y en cuya simiente todas las naciones, o sea, los Goín de la tierra serán benditas. En esta ocasión, en esta hermosa parashá, nosotros vamos a considerar ciertos tópicos que nos van a ayudar a dejarnos mucha enseñanza. Por ejemplo, hablando acerca de Noah, el cual es el personaje principal, el varón justo que tuvo que ir contra toda la humanidad, toda la mundanidad de su época. Y así como está escrito en la Torá, en Bereshit 6:9. Noah, varón sádic, o sea, justo, era perfecto en sus generaciones. La parashá de esta semana lleva por nombre Noah, el cual es el padre de toda la humanidad, el conocido personaje bíblico que construyó un arca para escapar del juicio inminente y quien se convirtió en el elegido de Hashem para dar un nuevo inicio. En la Sagrada Escritura, el número 8 simboliza un nuevo inicio. ¿Por qué? Después de 7 días de la semana hay un octavo día. En el octavo día, entonces, realmente está marcando el inicio de una nueva semana. Otro ejemplo es la circuncisión o Brit Milá. Se hace en el octavo día. Indica que el niño, oiga bien, el niño ha nacido otra vez, ya no a la humanidad, sino al pueblo hebreo.
Esto podemos encontrar referencia a esto en Bereshit 17, versículo 7 y versículo 14. También vamos a considerar cómo con 8 personas Hashem daría luz a un nuevo inicio con un hombre justo llamado Noah, cuyo nombre viene de la raíz que significa para alivio o consuelo. ¿Por qué fue necesario este nuevo inicio? La Torá nos responde. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto lo encontramos en Bereshit, capítulo 6, versículos 11 y 12. La tierra había corrompido su camino delante de Hashem. Una gran perversión moral había acontecido por causa de la maldad de los hombres. El robo, el homicidio, la fornicación abundaban. Nosotros encontramos algunos comentarios de los rabinos Rashi, que ya lo estamos mencionando varias veces en nuestras parashot. Dice que la palabra corrompida se refiere a prácticamente a los pecados de fornicación y a la idolatría. Hashem estaba decidido a castigar a aquella generación que realmente había caído. La tierra sería purificada por agua por toda la maldad que los hombres estaban cometiendo en esa generación. Pero, ¿sería total la destrucción? ¿Acaso no quedaba un remanente fiel? Son preguntas que nosotros nos podemos hacer y la Torá nos responde. A estas preguntas la Torá responde así. Y nos dice, estas son las generaciones de Noah. Noah, varón Sadik, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noah. Noah tiene un gran mensaje para nuestra generación. Él pudo mantenerse puro, recto e íntegro en una generación corrompida. Él pudo ser espiritual en una sociedad mundana. Esto es uno de los grandes logros de nuestro personaje. Él estuvo dispuesto a ser llamado radical, fanático, loco, ortodoxo, inadaptado y quizás hasta anticuado. Aunque la humanidad tenía poco tiempo en ese entonces, él estuvo dispuesto a ser él diferente, a que inclusive le pudieran tildar de raro, el que prácticamente no se parecía a los demás. Noah se paró ante una sociedad corrompida sin corromperse él. Estuvo delante de una humanidad sin integridad y él decidió mantenerse en su integridad. La Torá no nos dice claramente, pero una tradición en el judaísmo indica que Noah predicó a su generación sobre el inminente castigo. Simón Kefas, conocido como el apóstol Pedro, registra esto cuando nos dice, y así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto lo encontramos en segunda carta de Kefa o de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Noah es llamado pregonero de justicia. Con méritos suficientes, el varón recto e íntegro merece tener ese título y merece ser el padre de todos los temerosos de Elohim. O sea, los Benei Noah, o gentiles, los justos entre las naciones, aquellos que no son judíos, que se refugian bajo las alas de Elohim de Israel sin hacerse judíos, a través de la circuncisión. Noah debe ser un paradigma para todos los discípulos del Maestro en esta sociedad. Compartimos mucho con Noah y su generación, la corrupción galopante, la violencia de nuestros días y algo gravísimo incluso en creyentes en Elohim. Hay todavía mucha mundanalidad. Ese es un hecho que es lamentable, pero tenemos que hablarlo. El rey David dice,
Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Adonai, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos. Esto lo encontramos en el Salmo 17, versículo 13 y 14. El rey David menciona a hombres mundanos cuya porción está en esta vida. Él se refiere a personas que no tienen ninguna esperanza más allá de la muerte. Su fin es comer y beber, porque mañana morirán. Entonces encontramos que la generación de Noah estaba sumida en una indolencia completa ante Hashem. No tenían ni la más ínfima sensibilidad a su palabra, ni siquiera una gran y enorme arca los despertó de su sueño espiritual. O sea, cuando miraban aquella construcción tan inmensa de aquellos tiempos, ni aun eso hizo que ellos reaccionaran. La última generación de nuestra era será como la generación de Noah, así nos dice nuestro Adón Yeshua, así como está escrito. Mas como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 24, versículo 37 hasta el versículo 39. La generación de Noah vivía una vida normal. Habían decidido hacer a un lado a Elohim y ocuparse de sus quehaceres. Y encontramos que si bien es cierto, no tiene nada de malo comer y casarse, como tampoco jugar o practicar algún deporte, por ejemplo. El problema es que era eso lo que le daba significado a su vida. Era eso lo más importante para ellos y no Elohim. Por ello, no les importaba tener una sociedad tan abominable y corrupta. Quiere decir, no tomaban en cuenta a Elohim. Nosotros estamos viviendo también en una sociedad posmodernista que se aleja más y más de Hashem y que lo han excluido en sus escuelas, colegios, vidas, legislaciones, constituciones, etcétera. Cada vez entendemos que más conceptos como santidad, pureza y justicia son vistas como una utopía o como algo santurrón o como algo legalista. Esto es así. Incluso en personas que profesan una creencia en Elohim, pero que a diferencia de Noah, solo son creyentes con la boca, pues no andan rectamente delante de Elohim. Los llamados a santidad escasean en nuestro mundo. Hashem hizo al hombre a su imagen. Ahora, los pseudocreyentes que están en nuestro tiempo deciden hacer a un Elohim a su imagen y conforme a sus caprichos. Nadie quiere oír reprensiones contra su estilo de vida. Todos están listos para que el Hijo del Hombre venga prontamente para juzgar a este mundo, ya no con agua, sino con fuego, tal como dice la Escritura. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. En esta parashá de Noah debemos de reflexionar. ¿Estamos haciendo lo mismo que hacía Noah, por ejemplo? ¿Somos personas que caminan con Hashem? ¿Andamos en integridad de nuestra vida? Son preguntas que debes de contestarte. ¿Somos pregoneros de justicia como Noah? ¿O somos como los que lo rodeaban, simplemente criticando lo que aquellos que sí lo hacen o aquellos que se esfuerzan por hacerlo? ¿Nuestra vida espiritual está bien firme o realmente nuestra vida es mundana? Son preguntas que debemos hacernos.
¿cuál es el objeto de nuestro supremo deseo? O sea, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Serán los bienes materiales? ¿Será esta vida o es el Olam Jabá? ¿O es el estudio de la Torah, que el mismo estudio de la Torah nos lleva al Olam Jabá? Ahora una última pregunta. Hashem o este mundo y lo que hay en él. O sea, hay que decidir Hashem o este mundo y lo que hay en él. Si este mundo tiene muchas cosas que aparentemente son cosas que pueden hacernos perder el rumbo porque son fascinantes, pues cuando nosotros estudiamos la Torah nos damos cuenta que el Olam Jabá es nuestra meta, no en esta vida, sino en el mundo venidero. Así como Noah caminó delante o caminó con Elohim, que así dice exactamente, caminó con Elohim a pesar de las circunstancias, nosotros también somos llamados a vivir en santidad a pesar de que en este mundo, en esta generación, está corrompida. Esto encontramos datos de de esta exhortación en la Sagrada Escritura que dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, o sea, como la de Noah, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto nos dice Filipenses 2:15. Es prácticamente una parafrasis. Bien, vamos a considerar un tópico más, porque estamos hablando sobre esta historia muy fascinante que desde niños nos contaban en escuela dominical, o que más de alguna vez le hemos oído o le hemos visto hasta en películas. Consideremos otro tópico, el diluvio y la misericordia de Hashem. Y también vamos a considerar la muerte de Matusalén, que muy pocas veces se considera cuando se está leyendo esta porción. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice Bereshit, capítulo 8, versículo 4. Generalmente se habla del diluvio como relacionado con la justicia de Elohim en la mayoría de las disertaciones sobre este tema. Esto es adecuado debido a que el diluvio es uno de los temas más relacionados con la justicia. Al fin y al cabo, fue uno de los juicios más severos que Elohim trajo sobre una humanidad perdida que lo merecía. De hecho, Noah escapó de ese juicio porque era sadik, o sea, era justo e íntegro. Íntegro en sus generaciones, así lo dice la misma Torah en capítulo 6, versículo 9. En otras palabras, fue la justicia de Noah lo que le permitió escapar del juicio divino. Por tanto, la asociación entre la justicia de Elohim y el diluvio es totalmente acertada. Sin embargo, nosotros vamos a considerar que para la sorpresa de muchos también podemos ver la misericordia de Elohim en la historia del diluvio. Muchos quizás pensarán que esto o a qué nos referimos al hecho de que Noah y su casa escaparon, pero no es así. Estamos hablando de misericordia que Hashem mostró a toda la generación de Noah. Hablamos de gracia mostrada al mundo entero. Aprendemos de esto en la tradición hebrea. Al considerar la vida del personaje más longevo en la historia bíblica, nos estamos refiriendo a Matuselah, que nosotros lo conocimos como Matusalén. Aquí encontramos este personaje y encontramos algo muy interesante sobre él. ¿Qué tiene que ver Matusalén con la misericordia de Elohim a la humanidad del diluvio? Bien, según la tradición hebrea, Hanoch, o sea, Enoch, el padre de Matusalén, tuvo la revelación de Hashem, que él juzgaría al mundo entero por su maldad al morir su hijo primogénito. Esto es Matusalén. Hay 3 cosas que dan fuerza a esta tradición, o sea, que se fundan, que tienen base sólida de lo que nosotros venimos hablando para que usted lo comprenda. Primero, se nos dice que Enoch caminó con Hashem y tuvo una relación increíble, cercana a tal grado
A tal grado fue esta relación que la Torah dice que Hashem lo tomó y él desapareció. De ahí que dicha revelación es perfectamente posible. Esto lo encontramos en Génesis 5:24. 2. El nombre de Matusalén en hebreo es Metushelach, que significa su muerte envía. Esto alude a que su muerte haría que Elohim enviara el diluvio, o sea, el juicio sobre toda la humanidad. 3. Si contamos los años de Matusalén, veremos que murió exactamente en el año en que vino el diluvio. El diluvio vino en el año 600 de la vida de Noah. Esto lo encontramos en Bereshit 7:6. Pero Matusalén engendró a su hijo Lamec cuando tenía 187 años. Esto lo encontramos en el capítulo 5, versículo 25. Lamec engendró a Noah cuando tenía 182 años. Si sumamos 187 años de Matusalén al engendrar a Lamec, más 182 años de Lamec al engendrar a Noé, nosotros vamos a considerar esto más los 600 años que tenía Noé cuando vino el diluvio, nos da como resultado 969 años. Estos son los años que Matusalén vivió, tal como está escrito. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Esto está en Bereshit 5:27. Por lo tanto, Matusalén murió en el año del diluvio. Póngale usted a esto mucha atención. Él murió en el año del diluvio, o sea, previo al diluvio. Los sabios nos enseñan que 7 días después de la muerte de Matusalén, el diluvio vino. Matusalén murió y Hashem permitió que su luto se guardara por 7 días y luego envió el diluvio. Encontramos un comentario muy interesante de nuestro rabino Rashi, este rabino muy venerado por el pueblo judío, hablando sobre Rabí Shelomo. Dice, uno de los sabios más prominentes de la Edad Media dice, pues en otros 7 días, estos 7 días se refiere a los 7 días de luto por el justo, por la muerte del justo Metushelach, que estamos hablando de Matusalén. Pues el Hakadosh Baruj Hu, que quiere decir el santo bendito sea, fue sensible a su honor y por respeto a él demoró el castigo. Cuenta los años de Matusalén y verás que terminan justamente en el año 600 de la vida de Noah. Esta suma es fácil de hacerla. Bien, esta es la razón por la que Hashem dio tanta vida a Matusalén. Como su muerte desencadenaría el diluvio, si no había arrepentimiento de parte de esa generación del diluvio, entonces el Eterno le alargó la vida hasta que llegó el punto donde el castigo no podía esperar. De manera que el dicho, esa persona es más vieja que Matusalén, ese es un dicho que nosotros usamos como latinoamericanos. Es un testimonio de la gran misericordia de Hashem, esperando hasta el último momento a la generación perversa. Quiere decir que la vida de Matusalén expresa la misericordia de Hashem. Al darle mucha vida, al darle bastante vida, al alargarle la vida a Matusalén, estaba mostrando su misericordia sobre aquella generación que no aprovechó la misericordia, sino que se mal aprovechó y se corrompió aún más. Ahora encontramos que el Eterno sigue siendo el mismo Elohim, tardo para la ira y grande en bondad. Y nos encontramos nosotros en Bereshit 34:6. Él sigue esperando a los hijos del hombre que regresen a él y lo busquen como su único y soberano, que lo reconozcan en todos sus caminos y sean salvos de todos sus pecados.
Él ha dado mucho tiempo para que el mundo entero venga a sus pies y a los pies de su ungido Yeshua HaMashiach, el cual se entregó por el pecado de muchos para dar liberación de todas nuestras iniquidades, tal como está escrito. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso está escrito en Hechos 17:30. Diles, vivo yo, dice Hashem el Adonai, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Esto nos habla el profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11. Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas 24, versículos 26 y 27. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Yohanan, conocido como Juan 3:16. El Adón no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo encontramos en segunda de Kefas, conocido como Pedro, capítulo 3, versículo 9. El deseo de Hashem para todo el mundo, para todos los hebreos y gentiles, es que nos volvamos a Él en arrepentimiento, que seamos realmente, que nosotros dejemos de jugar a ser los dueños de nuestra vida, cuando es Él el dueño, Él es el juez, Él es el dueño de nuestro ser, que Él quiere que nosotros dejemos de vivir como si no existiese un juicio venidero, o sea, un juicio para todo el mundo, y que nos apeguemos a Él. Este es el deseo de nuestro Elohim, este es el deseo de Hakadosh Baruj Hu, para todo aquel que aún no ha conocido a Yeshua como el sacrificio que puede darle vida eterna. Hay una urgencia aún mayor, la sangre del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, según está escrito en Juan 1:29. Aguarda a todo aquel pecador para recibir y obtener la liberación de todos sus pecados y ser declarado hijo de Elohim. Y si aún alguien no lo ha hecho, ¿por qué? ¿Qué está esperando? Este es el sacrificio perfecto. No hay otra forma de regresar al reino sino a través de Yeshua. ¿Qué espera la gente? Retirarse un tiempo y pide a Hashem que en virtud de la sangre de su ungido te dé regalo de la vida eterna. Aléjate del pecado. Aléjate de la maldad. Retírate. Todavía es tiempo. Porque está escrito también en el Brit Hadashah, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Así está escrito en la carta a todos los judíos mesiánicos de Roma, capítulo 10, versículo 9. Para los que somos talmidim del Adón Yeshua y hemos experimentado el nuevo nacimiento por el Ruach del Eterno, también el arrepentimiento es una constante. Debemos de recordar que nada menos que la perfección es la meta final. Llegar a la estatura del varón perfecto es la meta final. Si bien es cierto, esto se alcanzará hasta la resurrección en un sentido absoluto, debemos de irnos perfeccionando por medio de la palabra de Hashem y su Ruach, tal como está escrito. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Yeshua, el Mashiach. Esto está escrito en la carta de Filipenses 1:6. ¿Estamos siendo perfeccionados día a día? ¿Realmente vamos avanzando?
¿Hemos mejorado en este nuevo ciclo? ¿Somos diferentes o estamos cometiendo los mismos pecados? Si estamos cometiendo los mismos pecados, entonces quiere decir que la Torah no ha calado en nuestra vida. ¿Somos ahora mejores que hace un mes o un año? Es tiempo de saber que los hijos de Elohim debemos de perseverar en la santidad de Elohim y volvernos a Él para llevar su reino como nunca antes. La creación aguarda la manifestación del reino de Elohim en su máximo esplendor. Que aquel que nos guarda de todo mal nos haga volver a Él para que ningún juicio caiga sobre nuestras vidas. Esto es lo que vamos a considerar en esta ocasión y vamos a seguir hablando acerca de otros aspectos muy interesantes de esta parashá. Por ejemplo, traemos hilvanando un pensamiento y es la entrega de la Torá. ¿Había Torá en el huerto del Edén? Ya respondimos en la parashá Bereshit y quiero que usted entienda que sí había Torá, pero era de una manera oral. Porque Hashem le entregó instrucciones a Noah. Le dijo que se multiplicara, que sojuzgara, que dominara sobre la tierra, que le dijo también que él tenía que señorear. Y sojuzgarla quiere decir realmente someterla. Él tenía que gobernar, pero también se le dio una misma prohibitiva o negativa, que era de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también se le dieron otras instrucciones, ya que Hashem había santificado ya el Shabbat ya estaba en función. Nosotros seguimos avanzando y sabemos que había Torah, porque dice el rabino Shaul que donde no hay Torah, donde no hay ley, tampoco hay culpa de pecado. Esto es un principio muy interesante. Quiere decir entonces que si en este caso Adán y Java, ellos fueron expulsados del Gan Edén, Hashem tuvo que haberlo juzgado. Pero luego encontramos en la historia también a Caín y Abel. Y vemos cómo Caín se levanta con todo su hermano y lo mata y Hashem lo juzga. Ahora, si no existía el mandamiento no matarás, entonces ¿por qué Hashem lo juzgó? Pero luego vamos más adelante todavía y vemos a la generación de Noah, que encontramos que es juzgada y es condenada. Ahora, si no había Torah, entonces ¿por qué Hashem los juzgó y los condenó? Si no había una instrucción, el amo del universo, el juez de toda la tierra, no los podía juzgar si no había una ley. Pero sí había ley y todas las leyes que habían sido dadas, todas las instrucciones que habían sido quebrantadas por esta generación. Entonces quiere decir que Hashem al juzgarlos, lo halló culpable, entonces decidió sentenciarlos. Ahora bien, otras evidencias de que ya había Torah es que Hashem le da instrucciones a Noah, que haga el arca y le habla sobre los animales. Por ejemplo, 7 parejas de animales limpios y realmente le habla sobre los animales no limpios. Esto es muy interesante. 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios. Ahora, si no había Torah, ¿cómo iba a saber Noah cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales no limpios? Si Hashem le permitió y le dijo que lo hiciera y que guardara las especies y le habló animales limpios y no limpios porque ya había instrucciones de esto. Si no hubiesen habido, Hashem no hubiera podido pedir algo que él no sabía. Pero aquí encontramos en esta parte importante acerca de los animales, por ejemplo, 7 parejas de palomas se alojaban en el exclusivo hotel flotante. Bueno, para estas aves podía haber sido más bien un hotel de lujo para todos aquellos animales. Ahora bien, este era único en el mundo. Pero ahí estaban también las golondrinas y los gorriones, los loros y las gaviotas.
quiero introducirte por un momento en una imagen muy interesante acerca de lo que es el arca de Noah. El mensaje de la paloma. 7 parejas de palomas se alojan. Y nosotros vamos a considerar esto muy interesante. Y junto a ellos también ya hablamos de algunos, pero también mencionemos a otros. Las águilas y los halcones, los cuervos y los buitres, búhos y lechuzas. Todo pájaro, todo ser alado, todo animal, toda bestia y todo reptil. Y con ellos los camareros y asistentes, o sea, Noah y sus hijos. Realmente ellos se afanaban por servir a cada uno de estos animales y darles su alimento en su tiempo. Eh, Prácticamente ellos tenían un trabajo que no era nada sencillo. Higienizar su comportamiento. Trabajaron duro, podían decirse que no pegaron un ojo durante el tiempo que ellos estuvieron cuidando de estos animales. 5 meses estuvo flotando el arca a la deriva, arrastrada por las corrientes fuertes del agua, hasta que finalmente cayó en la cima del monte Ararat. Así nos dice la escritura. Después de 8 meses de aislamiento, envió una paloma para comprobar si se había aligerado las aguas sobre la faz de la tierra. Mas no halló la paloma reposo para la planta de sus pies y regresó a él. Una semana más tarde fue enviada nuevamente, pero esta vez regresó al atardecer con una hoja de olivo en su pico, y comprendió Noah que las aguas habían retrocedido. Es llamativo esta percepción. Tras la impresionante entrega de Noah y sus hijos, o sea, un año completo de arduo trabajo, sin pausa ni descanso, la Torá no hace ni la más mínima alusión a este hecho. Durante 12 meses no conocieron el descanso. No pudieron dormir ni Noah ni sus hijos. Debían alimentar a los animales. Uno come cada 2 horas por la noche, otro cada 3 horas. Los entendidos dicen que tanto el elefante como el hipopótamo comen repartidos en 4 comidas diarias 200 kilogramos de alimento. Esto es interesante. Ahora podría alguien calcular cuánta comida era necesaria para alimentarlos durante un año. Y nombramos solo prácticamente a estos 2 animales. Una vez Noah se demoró en entregar su comida, el león, y éste lo mordió, dejándolo renco. Bueno, realmente estos son datos que nos dan nuestros libros, prácticamente la tradición oral. Son innumerables las enseñanzas que se pueden tomar de este comportamiento. Recibimos una clara lección de ternura hacia toda la creación, de la calidad íntegra de los favores, entregar a cada uno el alimento según sus necesidades y en el momento preciso. Y la Torá, que es la base de la enseñanza, no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? En cambio, él envió el envío de la paloma y su retorno portando una hoja de olivo, esto sí lo menciona. Es evidente que se halla aquí una gran enseñanza notable y de gran importancia. Y entonces, ¿cuál es realmente la enseñanza que se nos está dando en este hecho que podría decir irrelevante en comparación con todo el gran trabajo que hicieron ellos en el arca? Pero ese gran trabajo no se menciona, pero este hecho que parece insignificante sí se menciona porque hay una revelación en esto. Así dice la Gemara. Dijo la paloma a Elohim, Todopoderoso, amo del universo, que sea mi alimento amargo como la aceituna y entregado por tu mano, y no dulce como la miel y supeditado a la mano del hombre. Está escrito en el Midrash, mire lo que está escrito en el Midrash, que con esa hoja de olivo la paloma trajo luz al mundo y por eso el aceite de oliva tuvo el mérito de traer luz
en el encendido de la menorá, que la luz pudo haber traído al mundo esta solitaria hoja de olivo. Esto es muy interesante. Dice el Midrash, un Midrash que lleva por nombre Diskin. Las hojas de olivo no desaparecieron en el diluvio, oiga bien, y flotaban sobre las aguas cuando se calmaron las corrientes y todos los remolinos. Ellas se le presentaron a la paloma y calmaron su apetito, y una le fue traída a Noah para hacerlo reflexionar a él y también a nosotros. ¿Por qué el Creador permitió que esas hojas perduraran también después de la devastación del diluvio? Porque sabía que se dirigía a él pidiéndole mi sustento de su mano amplia, generosa y abierta, y las preparó para mi deseo o mi necesidad anticipada. Esta información es una luminaria. Confiar en que Hashem nos tiene presente siempre y tiene preparada una solución para nosotros. Contó Rav, un rabino, la siguiente historia, que escuchó directamente de su protagonista, o sea, el que la vivió. Sucedió en Estados Unidos. Una persona que estudiaba Torah, persistente en su estudio, no tenía otra cosa en su mundo fuera del estudio de la Torah, o sea, era apasionado para estudiar Torah. El sustento de su familia no era suficiente y la situación se agravaba día a día hasta el punto que llegaron a tener por toda comida una rodaja de pan. Eso era todo lo que llegaron a tener. Frente a este panorama, el Abrej decidió que debía hacer algo. Debía mantener a su familia fuera como fuera. Dejaría de estudiar algunas horas y las emplearía en ganar dinero. Al escuchar esto, su mujer dijo, no, no, estoy dispuesta a que te ocupes del sustento. Yo quiero que continúes estudiando. Esta era una buena mujer. Pero debemos hacer algo. Así no podemos seguir. A la esposa se le ocurrió una idea. Toma mi anillo de compromiso, véndelo y con el dinero que recibas a cambio podremos subsistir un tiempo. Así se hizo. El marido fue a ver a un joyero y le pidió que tasara el anillo, o sea que lo pesara y le pusiera prácticamente precio. El comerciante de diamantes escrutó exhaustivamente la joya y después de unos minutos preguntó, ¿de dónde sacaste este anillo? Es el anillo de compromiso de mi esposa, respondió el Abrej, que es nuestro personaje. Este anillo vale por lo menos $1,400, pero no estoy seguro. Es mejor que lo vea un experto. Te aconsejo ir a ver a mi hermano. Él también trabaja con brillantes, pero tiene más experiencia que yo, dijo aquel joyero. El Abrej se dirigió al negocio del recomendado joyero. Este revisó minuciosamente el anillo y después de unos minutos dictaminó su valor y dijo, vale $10,000. Frente a los ojos sorprendidos del Abrej, sacó la importante suma de dinero y se la entregó. Feliz tomó su dinero y cuando estaba por salir del negocio, el comerciante lo llamó. Un momento, te olvidas aquí tu anillo, le dijo. Ahora, sí que el Abrej no entendía nada. Acabo de venderlo por $10,000 el anillo, ahora es tuyo, le dijo. El dinero te lo regalo. Cuando se te acabe, vuelve, le dijo el comerciante. ¿Por qué? Preguntó. Vuelve de mi hermano y él te explicará. Volvió al primer negocio y recibió la explicación. ¿Cómo ves?
¿te parece que soy poco inteligente? Una persona viene a vender el brillante que le regaló a su esposa en el compromiso y yo no sé de qué se trata. Como no soy un gran negociante, te envié con mi hermano, que es mejor comerciante que yo. Él ya hizo de esto un buen negocio. Tomó el compromiso de ayudarte y apoyarte en el sustento de tu familia. Cuando se te acabe el dinero, ve a verlo nuevamente. Este texto está extraído realmente de un libro de Maor Hashabat, de la comunidad Ajabá, Ajim. Ahora nosotros vamos a considerar otros aspectos muy interesantes en esta parashá. Póngale usted atención. Yo creo que a todas parashá hay que hacerle preguntas para que nosotros podamos aprender. Por ejemplo, algo muy interesante. Noah es considerado por la Torá un hombre justo, recto, perfecto en sus generaciones. Y la Torá repite al menos 3 veces, 2, 3 veces la palabra que era justo, y que era justo, y que era varón perfecto. Ahora, cuando habla que era un sádic, la Torá lo está elogiando a Noah de una manera muy interesante. Pero hay alguna pregunta aquí que realmente no concuerda. Y la pregunta es, si él era perfecto y era un sádic, ¿por qué nosotros vemos en la Torá que entra Noah en escena en los capítulos finales de nuestra parashá anterior, Bereshit, aparece el nombre de Noah? Luego entra en acción en esta parashá. La parashá lleva su nombre, lleva como título su nombre, pero luego que termina la parashá, Noah ya no se vuelve a mencionar. ¿Por qué nosotros notamos esto? Porque en comparación con, por ejemplo, con Abraham Avinu, que tiene una mención durante 4 parashot y durante, bueno, muchos textos de los profetas. Aún en el Brit Hadashah se menciona a Abraham. También se menciona a Noah, pero en comparación con Abraham y con Moshe, que son 3 personajes que son considerados justos y rectos. Pero Noah aparece en escena y luego desaparece, ya no se vuelve a mencionar. Vemos a Abraham que sí, él es mencionado y se sigue mencionando, no se diga así también de Moshe. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque este hombre, que siendo justo, de repente desaparece de la escena. Cuando se medita uno en esto, llega a la conclusión. Y llega a la conclusión de la siguiente forma: cuando se debate la razón por qué, entonces se entiende que Noah tuvo un problema. Póngale atención. Noah tuvo un problema. No estoy hablando del hecho que se embriagó. No estoy hablando del hecho de que maldijo a su nieto. No. Estamos hablando de algo todavía más profundo. Noah tuvo un problema. Y que el problema fue que fue demasiado justo. ¿Por qué hablamos demasiado justo? Porque cuando la Torá dice que él fue justo, estaba diciendo que Noah era un hombre que hacía todo conforme Hashem le decía. Pero hay algo muy sorprendente en todo esto, que nos enseña también los Midrash, que cuando se dio el diluvio y después Noah baja del arca y ve todo aquello, un mundo nuevo, que realmente había desaparecido el mundo que él conocía. Y dice que Noah le dice a Hashem, pero ¿qué hiciste? Desapareciste todo. Entonces Hashem le responde y le dice, el culpable eres tú, porque yo te dije que entraras al arca y entraste al arca. ¿Acaso tú no debías de haber intercedido por tu familia? Ahora, cuando nosotros vemos el acto de Noah como justo y vemos en comparación con Abraham, cuando Hashem le dice, ¿acaso yo voy a ocultar algo a Abraham siendo él mi amigo? Entonces le cuenta que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Apenas oye a Abraham que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra,
de inmediato comienza a interceder. Esto fue lo que le faltó a Noah. Noah le dijo hacer un arca y la hizo. Le dijo, entra al arca y entró. Y le dijo, sal del arca y salió. Pero se limitó nada más a hacer solo lo que Hashem le dijo. A Abraham se le cuenta, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Hashem no le dijo interceder por él, pero viene Abraham vino y comenzó a interceder delante de Hashem y a pelear en Tefilá y decirle a Hashem que si eran 40, si eran 35, si eran 30 y comenzó a negociar hasta que llegó a 10. Por eso el pueblo hebreo sabe que el minyan está compuesto de 10 personas. 10 personas en una ciudad pueden pegarle un giro completo a la ciudad, ya sea político, social o cualquier otro, siempre que sean estas 10 personas justas o estudiosos de Torah. Pero vemos entonces el hecho que Abraham Avinu sí intercedió, pero Noah no lo hizo. Noah era un hombre que era justo y hacía todo lo que Hashem le decía. Pero cuando vemos en la Torah hablar de los dos personajes de Noah y de Abraham, encontramos que dice de Noah que caminó con Elohim. Pero habla también de Abraham que dice que iba delante de Elohim. Cuando dice que iba delante de Elohim, es que no solamente se limitaba a hacer lo que Elohim le decía, sino que iba más allá. Recordemos las palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach que nos advirtió y nos dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, decid, siervos inútiles somos, porque aquellos que se nos mandó, eso hicimos. Quiere decir, solo aquello que se nos mandó, eso hicimos. Entonces, aquí encontramos una lección muy interesante. Interesante desde muchos aspectos, pero vamos a ir a tu vida personal. Tú eres el Noé de tu familia. Tú eres el Noah de tu familia. Y quizás a lo mejor estás preguntándole a Hashem todo lo que tienes que hacer porque quieres hacer exactamente lo que Él te diga y no quieres hacer nada que Él no quiera. Y eso es bueno. Pero debes de ir más allá. Debes de interceder por tu familia. A lo mejor no lo merece. Debes de interceder por tus amigos. Debes de interceder por tu nación, por tu país donde estás. A lo mejor hay mucha corrupción, pero tú eres el Noah de esta generación. Tú eres el Noah de tu familia. Tú eres el Noah de tu empresa. Tú eres el Noah de tu barrio. Debes de interceder por ellos y rogar delante de Hashem, porque una gran devastación se acerca. Y no debemos de nosotros correr al arca nada más y que no nos importe todo lo que vaya a pasar, sino que debemos de rogar, debemos de suplicar a Hashem que tenga compasión de esta generación y que despierte a todas las almas de los hebreos, a todas las almas de la casa de Israel que todavía están durmiendo. Así que hay que prepararse con respecto a todo esto y debemos de comprender los planes de nuestro Elohim. Ahora bien, recalcando un poco más acerca de la existente Torah antes de la entrega de la Torah en el Har Sinai, nosotros encontramos que cuando Noah baja del arca, ahí pasa algo muy sorprendente y quiero que usted le ponga atención a ese hecho, que él manda a la paloma y manda al cuervo para darse cuenta cómo estaba la situación. Pero realmente, aun cuando llevaron buenas noticias y alguna de las aves no regresó, después de haber hecho un gran esfuerzo para saber cómo iban las cosas allá afuera, Noah no salió del arca hasta que Hashem le dijo. Ahora póngale atención a este hecho. Si él no iba a salirse antes o no iba a salirse él, ¿para qué estaba enviando la paloma? ¿Para qué envió al cuervo? Es la pregunta. Si él estaba prácticamente limitado o estaba decidido a obedecerle a Hashem exactamente, pero que no iba a salir del arca hasta que Hashem le dijera, porque de hecho la Torah nos enseña que Hashem le dijo que saliera. Hashem le dijo que entrara, Hashem le dijo que saliera.
Y si él estaba seguro que solo iba a salir del arca hasta que Hashem le dijera, entonces, ¿para qué mandó estas aves? La respuesta que nos dan nuestros sabios es muy interesante. Y la respuesta es que es precisamente de lo que venimos hablando, que nosotros estamos llamados a acelerar lo que Hashem va a hacer, por ejemplo, la venida de Mashiach. Sabemos que Él va a venir. Sí, Él va a venir. ¿Nos quedamos nosotros esperando o qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer para que venga Mashiach? Lo que debemos de hacer es amarnos unos a los otros. Es, es realmente tratarnos bien. Es cumplir cada misbot. Es cumplir Torah. Es unirme con cada estudiante de Torah, con cada Benei Abraham, con cada Benei Noah, tener armonía, tener comunión cada vez que nosotros decidimos unirnos y hacer a un lado la diferencia. Estamos trabajando para que Mashiach venga. Mashiach no va a venir a no ser que haya una generación que haga méritos, que sea digna de que Él venga. Entonces encontramos que Noah enviaba las aves porque él quería hacer su parte. Él quería provocar que se acelerara, que Hashem le dijera que saliera del arca, porque también él sabía que la situación ahí en el arca estaba complicada y es que había muchos animales, ya tenían poquito más de un año de estar allá adentro. Entonces, la acción de mandar las aves era la acción de Noah de colaborar para que aquello se diera, para que Hashem se acordara, porque dice la escritura que Hashem se acordó de Noah, de su familia y de los animales. Entonces, quiere decir entonces que nosotros debemos tener esa misma actitud. Debemos de ir más allá, de hacer la parte que nos toca a nosotros y dejar que Hashem haga lo que nosotros ya no podemos hacer. Como por ejemplo, dato muy curioso acerca de esta parashá. Algunos se preguntan, ¿cómo fue que realmente Noah introdujo todos estos animales al arca? Fue que él los trajo, que Noah lo buscó y los trajo al arca, o fue Hashem el que los trajo al arca. Bueno, si tú dices que fue Hashem el que los trajo, entonces, ¿por qué aparece el texto donde Hashem le dice que él tiene que meter los animales al arca? Ahora, si decimos que realmente Noah fue el que los metió, entonces hay otra pregunta. ¿Y cómo iba a ser él con los animales más diminutos, con los animales más grandes? ¿Cómo iba a ser con el león? ¿Cómo iba a ser con el oso? ¿Cómo iba a ser para andarlo buscando a cada especie por todos lados? ¿Cuánto tiempo se hubiese tardado? Entonces la respuesta acá viene hilvanada con el mismo pensamiento que traemos, que dicen nuestros sabios que se hizo de las dos formas, que Noah fue a traer todos los animales que pudo. Él hizo su trabajo, hizo su mejor esfuerzo, fue y buscó los animales y los halló y los que halló los introdujo en el arca y los trajo. Pero aquellos que él ya no podía traer porque era muy grande, porque era muy fiero, porque estaban muy lejos, nuestro sabio nos dice que ahí fue Hashem, el que los trajo, pero no antes, óigame bien, no antes que Noah hiciera su parte. Esto nos da otra enseñanza muy interesante de lo que venimos hablando, que Hashem quiere que nosotros siempre hagamos nuestra parte. Nuestra parte, ¿sabe cuál es eso en la economía? Trabajar los 6 días de la semana, a sacar los maserot, darle ofrendas a Hashem, extender nuestra mano al pobre. Lo demás, déjeselo a Hashem. Cuando uno está sacando los maserot, realmente las matemáticas no dan. Pero uno no debe de guiarse conforme a la matemática, sino conforme a la promesa de Hashem. Debe sacar los maserot y cerrar sus ojos y confiar en que Hashem de una u otra forma hará que ese dinero alcance y hasta que sobreabunde. Pero hay que hacer nuestra parte y nuestra parte es sacarlo porque es una misbah. Lo demás debemos de dejárselo a Hashem. Así es que, querido estudiante de Aprendamos Torah,
hay mucho más que aprender en la parashá de Noah, como por ejemplo, la maldición que él profirió sobre su nieto, porque algunos piensan que fue sobre su hijo, pero fue sobre su nieto Canaán, porque Can era el padre, pero Canaán era el hijo. Entonces, nieto de Noah. La maldición cayó sobre, sobre el nieto. Ahora, ¿pero por qué fue? Los Midrash nos cuentan y algunos comentarios nos dicen que lo que pasó no fue que simplemente lo vio desnudo, porque ahora, si lo vio desnudo y se fue a contarle a su hermano de una forma burlesca, claro, esto era muy malo, pero no creo que haya sido suficiente como para maldecirlo. Sin embargo, los comentarios nos dicen que realmente no sucedió así sencillamente, sino que este Canaán lo halló prácticamente a su abuelo, prácticamente lo halló embrocado y sin ropa. Y nos dicen unos comentarios que lo que pasó fue que él tuvo relaciones sexuales con Noah mientras él estaba inconsciente. Él estaba dormido y les contó realmente prácticamente a los demás. Ahora, cuando él despierta y se da cuenta de lo que él había hecho, entonces ahí es donde se profiere la maldición. ¿Y cuál es la maldición? Que él va a tener que ser siervo de sus hermanos, tanto de Shem, los descendientes de Shem, como los descendientes de Gafet. Ahora, esto nos da una enseñanza también. Y porque la Torah nos manda que nosotros debemos de ser cabeza y no cola. Debemos de prestar a muchos, pero nosotros no tomar prestado. Esa es la bendición para la descendencia de Shem. Pero la descendencia de Canaán es que siempre van a estar de empleado. No es malo ser empleado. Lo malo es permanecer toda la vida de empleado. Por eso es que todo estudiante de Torah debe de aspirar tener su propio negocio para que se cumpla la misma y serás cabeza y no cola. Negocio, taller, tienda, empresa, debe de buscar siempre ser cabeza y no cola. Poco a poco, claro, pero debes de seguir estudiando Torah y ver que ella te lleva hacia un punto donde se tiene que mostrar en ti que eres descendiente de Abraham Avinu, que eres descendiente de Shem y que no eres descendiente de Canaán, que ellos tienen una mentalidad muy extraña porque se limitan a permanecer de empleados, porque para ellos es más seguro estar de empleado porque estar de jefe es muy arriesgado. Algunas veces se pierde bastante y cuando se gana bastante, pero es muy inseguro. Para ellos lo más seguro es estar de empleado. Sin embargo, nosotros entendemos que esta es parte de una maldición sobre esa descendencia que iba a convertirse en siervo de sus hermanos. Y el ser empleado o estar de empleado es un tipo de servidumbre. Pero vuelvo a decir, no es que sea malo. Lo malo es decidir vivir toda la vida así, sin esperar, sin anhelar, querer ser, llegar a ser jefe, tener su propia empresa. Así que, amado estudiante, como hemos venido hablando, hay mucho más que estudiar acerca de Noah, pero sabemos que en cada parashá, en cada ciclo, se toca esta misma parashá y en el otro año estaremos hablando de otros aspectos más interesantes, como por ejemplo la conducta de todos aquella raza híbrida que había en los tiempos de Noah. Aquellos gigantes que existieron cuando los ángeles bajaron a la tierra y se mezclaron con los hijos de los hombres, que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron hijas para sí y les nacieron hijas. Entonces también vieron los hijos de los hombres que los que habían, las hijas de aquella unión híbrida eran hermosas y se mezclaron y se corrompió toda la tierra. ¿Por qué? Porque violaron la Torá. Y este resultado de esta mezcla fue que nacieron seres perversos. Aquí hay mucho más que estudiar, pero el tiempo es corto, como por ejemplo la raza híbrida que había en ese entonces que fue destruida en el tiempo del diluvio, que eran gigantes, que era la mezcla entre ángeles y seres humanos. Ahora, esto tiene un problema para muchos porque dicen, bueno, pero ahí está escrito que dice que
que cuando los ángeles no pueden realmente tener relaciones. Bueno, pero la gente entiende la palabra ángel como seres espirituales, pero la palabra ángel no es siquiera un nombre, sino que es un título. Y ángel quiere decir mensajero. Entonces estos mensajeros que bajaron realmente eran un tipo de seres que tenían cuerpos, como por así decirlo, el de Adán en el huerto, cuerpo glorificado, que sí pueden comer y sí pueden relacionarse. Recordemos que nuestro don Yeshua HaMashiach, cuando resucitó con su cuerpo glorificado, él comió. Sí, pero ese cuerpo traspasaba las paredes, pero él comió. Quiere decir que es un estado que mucha gente no conoce, un cuerpo glorificado que la gente todavía no sabe cómo funciona. Pero estos ángeles se mezclaron y como estoy hablando, hay tanto que hablar, pero el tiempo ya no nos da más acerca de los Nefilim. Eso vamos a hablarlo en otra ocasión. El próximo año vamos a tratar sobre esto, sobre el pleito de los gigantes con Noah, sobre las amenazas que hicieron, porque desafiaron a Hashem y también amenazaron a Noah que si entraba a él al arca, la iban a destruir con su grandes hacha y todo esto que realmente ahora ya no lo podemos hablar por causa de tiempo. Así es que, amado estudiante, amado discípulo de Yeshua HaMashiach, espero que hagas tu tarea y subas tus comentarios. Así es que nuevamente para todos, un Shalom Ubrajot.